Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Influyentes aquí en CNN Chile en su sexta temporada, sexto año en que estamos haciendo estas entrevistas a los personajes más influyentes de nuestro país en distintos ámbitos. En el programa de hoy vamos a conversar con el alcalde de Renca, Claudio Castro, sobre seguridad, política, la centroizquierda, qué está pasando en los municipios, y luego conversaremos con la destacada economista Andrea Repeto a propósito de un nuevo 8M, Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Partimos entonces, Influyentes. Alcalde, muy bienvenido a nuestro primer capítulo de sexta temporada. Muchas gracias, un honor estar, imagínate, sexta temporada ya, además contigo, con Andrea, increíble. Alcalde, vamos a la política, porque usted es una de las figuras de los alcaldes, desde luego, pero también de las figuras importantes de la centroizquierda, aunque usted era DC, ahora más bien se lo asocia al socialismo democrático, ¿no? Al oficialismo. Y usted ha sido bien importante, digamos, en la noticia de esta semana que ha sido el despliegue de la candidatura de la exministra del Interior, Carolina Toá, y como una figura cercana a esa candidatura. ¿Usted cree que la exministra Toá puede desplegarse, puede alcanzar a subir en las encuestas? ¿Cómo está mirando eso usted? Porque la verdad es que, claro, parte con una foto que es bastante desfavorable. Yo creo que, al contrario, creo que el momento en el que ella sale del gobierno, ¿no?, y asume además con valentía esta candidatura, porque efectivamente ser candidato o ser candidata es una incertidumbre siempre, pero por sobre todo el mecanismo que se ha planteado para el mundo del progresismo, ¿no? Una primaria lo más amplia posible, donde ojalá emerjan figuras representativas de la diversidad que existe desde el centro hasta la izquierda. Yo tengo, por ejemplo, en mente el recuerdo de lo que nos tocó a nosotros en la última elección municipal, el pacto Contigo Chile Mejor, donde alcaldes y alcaldesas desde la DC al PC, pero además con una invitación muy activa a alcaldes como yo, ¿no?, del mundo independiente, que juntamos nuestras firmas para competir, constituimos un pacto, el más grande desde que retornamos a la democracia. Me parece que esa señal del mundo municipal es una señal que hoy día se puede reiterar en la forma en que el progresismo enfrenta esta candidatura. Y bueno, la ex ministra Toá, no solamente hoy, ¿no?, ha sido uno de los liderazgos más destacados del mundo del progresismo, desde su experiencia como dirigente estudiantil, opositora a la dictadura, pasando por prácticamente todos los tipos de cargos de representación, incluido ser alcaldesa, ¿no?, y luego primera mujer ministra del Interior. Después de Isquiasiche, sí, eso sí. Claro, bueno, sí, es verdad. Y termina siendo hoy día una candidata presidencial que a mí me gusta mucho además el mensaje que plantea, ¿no? Ella hace una invitación a creer en Chile. Yo creo que eso es algo muy importante, volver a asumir una idea de confianza y de esperanza con un futuro que puede ser muy promisorio, pero que requiere un proyecto nacional que además ella lo dota inmediatamente de contenido. Dice: lo que nosotros tenemos que trabajar es por cohesión, por progreso y por seguridad, que son sin duda tres de los elementos que más nos piden, ¿no?, nuestros vecinos todos los días. Alcalde, ¿y usted hasta qué punto se va a involucrar en la campaña? Se dice que usted podría ser generalísimo eventualmente de la exministra Toá. ¿Usted se ve en un rol, no digo ese mismo, ese en particular, u otros de primer orden? Mira, yo quiero colaborar para que Carolina Toá gane la primaria, que se convierta en la candidata única del mundo del progresismo. Creo que también en eso es importante decir que en esta primaria amplia, yo creo que el mundo del socialismo democrático debe tener una candidatura única, y por eso que ir conformando esta candidatura requiere también hoy día mucha conversación con quienes son parte primero del mundo del socialismo democrático y luego con nuestros socios y socias desde el centro hasta la izquierda. Y yo estoy disponible para colaborar desde el rol que tengo, ¿no? Yo soy alcalde de Renca, mi primera responsabilidad está con la comunidad renquina, pero soy un actor político también, y me parece que tenemos que estar disponibles todos quienes estamos en el mundo político para participar de este tipo de procesos. Y mi candidata hoy es Carolina Toá, y yo espero que nos encontremos, ¿no?, pasada la primaria, con todos los liderazgos que hoy día también marcan este mundo del progresismo. Karina Delfino, Tomás Bodanovich, Claudio Rego, en fin, son tantos que tenemos que estar hoy día disponibles porque el momento lo exige. Usted, alcalde, junto con todos esos alcaldes que acaba de nombrar, apoyaron a Claudio Rego en la segunda vuelta, o en la primera vuelta, pero también especialmente en la segunda vuelta de gobernadores con mucha fuerza, ¿no? ¿Qué le pasaría a usted si, por ejemplo, prosperara esta idea que ha salido en el Partido Socialista de apoyar a Claudio Rego y en la primaria se encontrara usted
apoyando, como dice ahora, decididamente a la exministra Toá, pero que también estuviera Claudio Rego, a quien usted también ha reconocido gran sintonía, no solo personal, sino también política. Yo creo que ese es un escenario imposible. Ya, o sea, ¿Claudio Rego no va a ser candidato? Lo que yo digo es que no es posible que Claudio y Carolina sean candidatos disputando un espacio común en la misma primaria, ¿no? Y por eso es que yo decía recién que la primera orden del día, ¿no?, para la configuración de la candidatura de Carolina es precisamente la conversación para que el socialismo democrático alcance esta candidatura común y luego ir a buscar los bordes que yo creo que Carolina, a diferencia de otros candidatos o candidatas de nuestro mundo, puede ir a buscar, tanto en el centro Sí. como en el mundo a lo mejor. Ahora, desde el Partido de la izquierda. Socialista estaban esperando, digamos, que la expresidenta Bachelet dijera que sí. Y aunque el Partido Socialista está dividido, no hay una, pero sí había una porción muy importante del partido la esperanza de que la expresidenta accediera. Ella, entre sus razones, dice, no, hay que demostrar que hay renovación. ¿Qué cree que hubiera sido la señal? ¿Hubiera sido una mala señal que la expresidenta volviera a ser candidata? A pesar de que las encuestas muestran hoy día que por lejos es la más competitiva frente a la alcaldesa Matei y frente también a Kast y Kaiser. Yo creo que la presidenta Bachelet es un patrimonio del progresismo en Chile que ha demostrado con creces, ¿no? Y ha asumido el rol más protagónico que puede asumir desde ese lugar, tanto como jefa de gobierno y jefa de Estado, pero también de coalición. Y me parece que el paso que da la presidenta Bachelet además es el que dijo siempre, ¿no? Nada cambió respecto de todas las intervenciones públicas que dijo, así que me parece que ella colabora además con algo que también me parece importante. Yo creo que en diciembre de este año comienzan dos historias, ¿no? Una historia es el inicio de un nuevo gobierno que yo creo que el progresismo tiene que buscar con mucha fuerza poder conducir los próximos 4 años. Pero en diciembre también empieza la historia de la construcción de lo que significa una idea de proyecto nacional de los próximos 20 años, que a mí me encantaría que sea un proyecto de socialdemocracia moderna, que piensa en el futuro, que incorpora los elementos de hoy y que son los desafíos más importantes para nuestra comunidad. Y yo creo que desde esa perspectiva la decisión de la presidenta Bachelet permite, ¿no?, y abre cancha para que las dos cosas pasen al mismo tiempo. Seguramente ella era sin duda la mejor posicionada en las encuestas, pero ambas situaciones, ¿no?, el próximo gobierno, pero también el futuro del progresismo en Chile, que sea capaz de ofrecerle además a nuestro país una historia de consistencia, de tranquilidad, mirando este futuro con esperanza y superar un poquito esta idea de la alternancia todo el tiempo. A mí me parece que la presidenta, además ella lo dice, yo voy a ser parte de eso, Sí. y me parece que no Alcalde, podemos desaprovecharlo. usted claramente, por lo que está diciendo, es parte hoy día del mundo del socialismo democrático, no del Frente Amplio. Del socialismo democrático, desde esa identidad socialdemócrata. Yo en particular, además, mis orígenes son de un etos comunitarista. A mí me parece que hoy día, frente a un escenario individual, ¿no?, donde el individualismo ha cobrado un protagonismo muy fuerte en nuestra sociedad, es lo que yo también aspiro a aportar. Pero desde ese etos socialdemócrata, yo estoy convencido que la unidad de las fuerzas progresistas, pensando además en esta proyección de 20 años plazo, es fundamental. Y yo creo que durante mucho tiempo estas fuerzas hemos estado enfrascadas en una discusión que se renueva además con más o menos fuerza cada 4 años y que nos ha impedido mirar precisamente esta proyección de los próximos 20 años. Por lo tanto, toda mi vida voy a hacer política con el Frente Amplio, con la izquierda y con el centro, y tendremos en un adversario a la derecha que también ya nos conocemos, ¿no? Y a mí me parece que hoy día nosotros tenemos que ser capaces de ofrecer desde esas distintas visiones un trabajo que nos permita obtener lo mejor para Chile. Vamos a esa propuesta, ¿no?, que es lo que la ex ministra Toá ha dicho. Hay que ofrecer un proyecto progresista que sea claro, que sea nítido y que reconecte con el elector, ¿no?, especialmente los electores que dejaron de votar por la izquierda, ¿no?, y que en todas partes del mundo hoy día están conectándose con líderes tipo Donald Trump, con libertarios, en fin, y que la izquierda ha perdido. Usted es alcalde de Renca electo con una cantidad increíble de votos, ¿no?, con récord de votación. ¿Qué es distinto de lo que ha hecho usted para apelar al votante de lo que la izquierda en general o en particular ha ido perdiendo en esa conexión y que usted puede relevar ahora en el lugar en el que está? Y que yo creo, la respuesta tiene que ver también con lo que yo creo que Carolina puede aportar con su candidatura, ¿no? Yo creo que el mundo de la izquierda amplia, ¿no?,
ha estado enfrascado en discusiones identitarias, en caprichos ideológicos también, que nos han llevado a perder esta idea de que podemos ofrecerle a la ciudadanía un proyecto consistente, sobrio, ¿no?, responsable, pero al mismo tiempo transformador, y en eso no nos podemos perder ningún segundo. Y eso es lo que nosotros hemos encarnado también en el proyecto de Renca, ¿no? Una comuna que históricamente fue considerada pobre, con una suerte de techo en su desarrollo, un municipio pobre para una comunidad que tenía altos índices de pobreza, con una estigmatización muy grande, y yo diría que nuestra comunidad ha premiado en las elecciones que a mí me ha tocado enfrentar y que a mí me enorgullece y me honra mucho ese resultado también, ha premiado un estilo de sobriedad donde hemos trabajado por un proyecto de transformación, porque eso es lo que está pasando en Renca, es una comuna que hoy día se consolida como un caso de transformación, y donde no hemos tenido en ningún momento problema para desarrollar una articulación público-privada, para convocar a nuestra ciudadanía a participar muy activamente de este proyecto de transformación, con un estilo que pone en el centro el trabajo, la colaboración con otras y con otros, la generosidad también para poder hacer de esto un proyecto que es colectivo, y me parece que todos esos atributos son los que también encarna Carolina y son distintos a la historia de nuestro sector del último tiempo. Sí, Si yo eso, pienso, eso le quería preguntar. ¿A quién le entonces, por oposición, digamos, le ha faltado la sobriedad, le ha faltado la cooperación público-privada o creer en esa posibilidad o poner en el centro las necesidades de la persona? ¿A qué grupo, digamos, bueno, si además está hoy día gobernando justamente una generación nueva? por cierto, y es una generación de la que yo también soy parte, no Sí. en términos generacionales, pero que la historia del mundo del progresismo, desde lo que significó la coalición de la concertación de partidos por la democracia, luego cómo emerge, ¿cierto?, la nueva mayoría, donde se incorpora el Partido Comunista, pero también dentro de la nueva mayoría hay una salida, ¿no?, cuando sale un grupo hablando de colaboración crítica y planteándose de alguna manera fuera del gobierno de la presidenta Bachelet. Y finalmente el 2021, y también en los procesos constituyentes, donde bueno, hay una separación muy grande de las fuerzas, ¿no? Hubo un grupo que optó, me refiero a Prueba de Dignidad, el Frente Amplio con el Partido Comunista, por un proyecto identitario que separó a las antípodas del proyecto que representaba en ese momento este emergente socialismo democrático, y que en buena hora, ¿no? Y yo me siento muy cercano a ese tránsito. El presidente Boric hoy día, yo diría que sintetiza una forma distinta de entender esas diferencias, que son legítimas, pero que mientras lo que se resaltaba eran las diferencias, nos impidió construir. Y eso este gobierno lo sufrió durante el primer periodo, pero finalmente, precisamente cuando entra Carolina Toá, el ministro Elizalde, el ministro Marcel, ¿no?, se genera una confluencia que a mí me parece que ha sido esa síntesis precisamente de lo que este mundo sobrio, sí, amplio, pero transformador del progresismo puede ofrecer. Y le dieron oficio, ¿no?, al gobierno, porque todos tenían trayectorias, todas las personas que usted nombró tienen amplias trayectorias, sí, en distintos cargos previos a... Y que es muy importante, ¿no?, esa experiencia para poder volcarse rápidamente a los objetivos que perseguimos. Pero además con eso no basta, ¿no? La candidatura que presente el mundo del progresismo a esta elección presidencial no puede ser reducida a la candidatura del gobierno, a la candidatura de uno u otro de los partidos políticos del gobierno. Es una candidatura que evidentemente tiene que salir a hacer crecer esas fronteras hacia el centro y hacia la izquierda, y de nuevo, yo creo que quien mejor puede hacer eso es Carolina Toá. Alcalde, ¿cómo lee usted que haya sido el Frente Amplio en particular quien ha levantado más la candidatura de la expresidenta Bachelet, que más lo levantó? Bueno, evidentemente el Partido Socialista también, pero muchos frente amplistas, Fernando Atria, otros diciendo que ella es la mejor candidata, ella representaría la unidad de toda la izquierda, cuando el Frente Amplio fue bien crítico del gobierno de la presidenta Bachelet y de hecho se declaró opositora a su gobierno. ¿Sí? Yo diría que es una buena noticia, ¿no? Yo no juzgaría a nadie por creer, confiar y levantar la figura de la presidenta Bachelet, porque me parece que, como decía antes, es un patrimonio de todo el mundo del progresismo en Chile. Lo que sí me parece es que es una buena noticia que refleja precisamente este aprendizaje que ha tenido el mundo de la izquierda desde una divergencia de proyectos identitarios que no conectaron además con la ciudadanía respecto de lo que han sido los eventos del último tiempo,
y que hoy día entiende en la unidad, porque además no era con la presidenta Bachelet, es la que más me identifica a mí, es quien mejor puede representar la unidad de las fuerzas progresistas, y me parece hoy además que es un aprendizaje, una evolución, si uno quiere, que marca la principal ventaja que nosotros tenemos con el mundo de nuestros adversarios que están en la derecha, ¿no? Donde están hoy día precisamente enfrascados en algo así como 3/3 que están en una disputa identitaria, que hasta ahora no han sido capaces de ofrecer un proyecto común y que más allá de que tengan nombres hoy mejor posicionados en las encuestas, y ya sabemos en la última elección que las encuestas cambian rápidamente y sorpresivamente en algunos casos, y me parece que hoy día esa es la principal debilidad de la derecha. Nosotros ya pasamos ese tránsito, estamos hoy día en el momento de la convergencia, estamos en el momento de proyectar no solamente los próximos 4 años, sino que las próximas décadas para Chile, y a mí me parece que la ciudadanía de nuestro país va a valorar eso, y por lo tanto tengo mucha esperanza y Ahora, alta expectativa tensión de cómo hay, va a evolucionar esto. alcalde, entiendo su optimismo, pero tensión hay, o sea, hay tensión entre el PS y el PPD, porque el PS todavía no apoya a Carolina Toá, hay tensiones entre el socialismo democrático y el Partido Comunista, no es tampoco, digamos, un bloque que esa síntesis esté... Seguro, y es natural, esto es Sí. política, hay tiempos políticos, el Partido Socialista está en una elección interna, los partidos tienen orgánicas, ¿no? Que hemos aprendido también de eso. Decisiones del tipo de alianzas, ¿no? O apoyos electorales no se toman producto de que un líder con otro líder se pongan de acuerdo, son decisiones orgánicas los partidos, tenemos que ofrecer ese espacio, pero de nuevo, yo lo que visualizo hoy día es que en el mundo del progresismo, con todas las tensiones que existen en la política, la vocación unitaria es lo que prima hoy día, y cuando miro hacia la derecha, lo que veo es que hay una vocación de divergencia, y eso es una ventaja para nosotros. Alcalde, la principal debilidad que se va a poner sobre la mesa de la exministra Toá tiene que ver con la seguridad. Porque si bien ha pasado una batería de leyes que ha sido reconocido, es la preocupación número uno de todas las personas hoy día, y no es una situación que se podría decir que esté controlada para nada, sino que sigue siendo un problema que parece no resuelto y que no se ve tan claro cómo se va a resolver, ¿no? No es extraño entonces que desde la derecha, desde la centro derecha y también desde las candidaturas republicanas y libertarias, el eje de sus campañas tenga que ver justamente con lo que van a hacer en materia de seguridad. Usted mismo como alcalde ha pedido ciertas medidas, ha estado de acuerdo con medidas que han pedido los alcaldes al gobierno que tampoco se han cumplido, como por ejemplo que los militares puedan colaborar en labores de seguridad, ¿no? ¿Cómo ve usted que eso se puede tramitar? Y también, ¿qué esperaría usted en lo que queda de este año de gobierno de cara a, no sé, darse cuenta de lo que los alcaldes están pidiendo en terreno, como usted, y que el gobierno también se allane a dar esas soluciones? Mira, casi en todos los ejemplos que diste, la respuesta está en el Congreso, ¿no? No es una decisión del gobierno hoy día sacar a los militares para poder colaborar, además con aspectos específicos. En particular ahí se está discutiendo la ley de infraestructura crítica, que es lo que habilita precisamente que eso sea una alternativa realista. Hoy para los alcaldes y alcaldesas es fundamental la aprobación de la ley de seguridad municipal. Fíjate tú que nuestros inspectores municipales están desprotegidos, ¿no? Para desarrollar Sí, publicaron las una tareas. carta, de hecho, varios alcaldes, incluido usted, Exacto. pidiendo que se acelerara, digamos, la Que se tramitación en apruebe el hoy, Senado. porque Sí. además yo tengo la impresión de que eso es precisamente hoy un problema, ¿no? Tenemos una oposición que, si bien es cierto, ha entregado su apoyo a una batería importante de proyectos que ya han salido, todavía necesitamos que lo haga con proyectos que siguen siendo igual de urgentes, y pienso, por ejemplo, en infraestructura crítica, pienso en la ley de seguridad municipal, donde además es importante identificar aquellas cosas en las que ya estamos de acuerdo, porque por ejemplo en la ley de infraestructura de seguridad municipal, si el tema tiene que ver con entregarles armas a los inspectores municipales, que además no tienen la capacitación para eso, no son policías, no podemos ni siquiera hoy día contratarlos. Hay algunos que son honorarios, otros que son contratas, otros que son código del trabajo, o sea, están en la desprotección absoluta. Me parece que, bueno, si no hay acuerdo en eso, pongámoslo de lado, pero eso no puede significar que no avancemos en todos los otros elementos que hoy día son urgentes, ¿no? Por lo pronto, proteger a esos inspectores, primero elevando las penas de quienes agreden a un inspector, pero también entregándoles elementos de protección, ¿no? Que a ellos les permitan desarrollar su labor de mejor manera. Bueno, esos son ejemplos muy claros de lo que a mí me parece que hoy día tiene que pasar. Respecto a la seguridad en términos globales,
Yo llevo 8 años como alcalde, ya soy un alcalde viejo y con experiencia, me ha tocado dialogar e interactuar con 3 gobiernos distintos y no hay otro gobierno como el actual que haya desarrollado una batería de iniciativas, algunas legislativas, pero otras muy prácticas, ¿no? Entregarles vehículos a carabineros. Durante Sí. años en Renca tuvimos una radiopatrulla para los carabineros de toda nuestra comuna, ¿no? Y no necesitábamos una ley para comprarle vehículos a carabineros. El gobierno es el que le compró los vehículos. Entonces, el problema sigue siendo urgente, sigue siendo grave, sigue siendo la principal preocupación de nuestra comunidad, pero me parece al mismo tiempo que hoy día tenemos una institucionalidad que es mejor que la que teníamos antes. Y por otro lado, y con esto termino, me parece que lo ha abordado de forma responsable. Cuando yo escucho, por ejemplo, para seguir en los alcaldes, ni siquiera en los dirigentes nacionales, ¿no? A mis colegas alcaldes de derecha, que frente a una situación de mayor connotación pública anuncian un estado de emergencia comunal, algo que no existe en la legislación, que no les entrega atribuciones particulares, que no significa que los carabineros se van a movilizar de una forma distinta. O sea, Como el alcalde Sichel, ¿no? como En el alcalde Ñuñoa. Sichel esta semana o como lo hizo antes el alcalde de Palacio, ¿cierto? Insisto, yo empatizo con la situación que están viviendo. Lo que digo que no puede suceder es que nosotros, frente a problemas serios y complejos, graves para nuestra comunidad, diseñemos soluciones que finalmente pueden sonar muy bien, nos entregan buenas portadas, pero en la práctica no solucionan el problema. Ya. Entonces, Ahora, alcalde, se entiende eso, pero ¿cómo se enfrenta desde del pensamiento progresista que usted está aquí enarbolando las propuestas que están al otro lado, que son mucho más radicales, ¿no? Y sobre todo pensemos que hoy día Bukele es el presidente más admirado en Chile con sus cárceles, con su saltada al Estado de Derecho. La candidata Matei, por ejemplo, ha dicho que se va a construir cárceles en el desierto. Las baterías de medidas que está planteando José Antonio Caz son muy radicales. Incluso el jefe de su partido dijo que si digamos, tenía problemas con la justicia internacional, bueno, no importa, que el objetivo era parar el crimen organizado en Chile. ¿Cómo se enfrenta eso con propuestas que finalmente usted dice, bueno, están en el Parlamento, se están tramitando, y eso la verdad es que a la gente que hoy día tiene miedo a salir de su casa, que usted conoce perfectamente porque son vecinos de su comuna y de muchas comunas, no es algo que le dé la tranquilidad de que va a quedar resuelto en el corto plazo? sí. Yo creo que el mundo del progresismo tiene que asumir frente a esto una postura mucho más clara y decidida también respecto del relato que nosotros establecemos, ¿no? La seguridad es fundamental, hoy día tiene que ser un eje central, como lo ha planteado Carolina Toa, ¿cierto? En sus 3 ejes, seguridad, cohesión y progreso de la propuesta que nosotros hagamos, y eso significa también tomar posturas que a lo mejor hace algunos años atrás no hubiesen sido deseables. ¿Posturas más audaces? Pero audaces, pero dentro de... Tú dijiste algo súper importante respecto de Bukele, ¿no? Claro, ¿es popular? Sí, lo es. ¿Ha detenido la presencia de las bandas en El Salvador? Sí, lo ha hecho, pero también ha pulverizado el Estado de Derecho, ¿no? Porque para hacer eso ha significado que ha habido violaciones a los derechos humanos que se están investigando y situaciones que a mí no me gustaría que lleguen a suceder en Chile, ¿no? Entonces, de nuevo, yo creo que nosotros tenemos que ser más audaces respecto de las medidas que planteamos en seguridad, pero al mismo tiempo tenemos que explicarle a la comunidad, ¿cierto? Y yo creo que la comunidad lo entiende muy bien. Por eso ponía el ejemplo del estado de emergencia comunal, que suena muy bien. O decir por la tele, tienen que salir los militares a la calle, pero la realidad es que nuestro Estado de Derecho, que es fundamental mantener, ofrece hoy día alternativas que son el marco en el que nosotros nos tenemos que mover. Y en ese marco yo no tengo ningún problema en que la propuesta nuestra sea más audaz y ambiciosa. Sin embargo, me parece que una línea que no podemos cruzar es la del populismo y la de la defensa de los derechos humanos para todas y todos. Eso no tiene que ver con los delincuentes, tiene que ver con los ciudadanos y ciudadanas que son garantes de esos derechos. Por último, alcalde, ¿usted ve que hoy en la nueva generación de alcaldes o los alcaldes de distintos colores políticos que acaban de ser electos y electas, hay un espíritu más colaborativo? Se lo pregunto porque lo veo usted no solo conversando con Tomás Bodanovich, que por supuesto tienen la misma, digamos, el mismo punto de vista ideológico o político, pero también con otros y otras que son de otras comunas en tratar de converger en ciertas soluciones, ¿no? Más allá de los colores políticos de cada cual. Sin duda, en eso, o sea, en el mundo municipal yo he aprendido que las mejores soluciones ya están implementadas y están en otras comunas o en otras ciudades, incluso en el mundo, ¿no? Y
un talento que hemos ido desarrollando nosotros en Renca también ha sido identificar esas iniciativas y poder conocerlas y luego, ¿no? Esto no es un copy-paste, sino que es adaptarlas a la realidad que, bueno, cada territorio tiene y es específica, ¿no? Pero además de eso, yo diría que hemos aprendido sí hay un elemento generacional. Cuando yo pienso, por ejemplo, en Karina Delfino o Tomás Bodanovich, ¿no? Y podría nombrar a tantos otros alcaldes, desde la izquierda, Matías Toledo, hasta incluso alcaldes que están en el mundo de la derecha, yo creo que nosotros entendemos que vamos a compartir los próximos 20 años en el servicio público juntos, ¿no? Y más allá de nuevo de legítimas diferencias que nosotros podríamos tener, entendemos, y en eso sirve mucho ser alcalde, entendemos que lo principal es el bienestar que nosotros podemos ofrecerle a nuestra comunidad. Y para ese bienestar no sirve mucho el aislarse, no sirve mucho quién es mejor que el otro. Lo que sirve es, bueno, caminar juntos, ¿no? Y en particular, cuando hay además una coincidencia política, yo feliz voy a colaborar con los desafíos que le toquen a las Karinas Delfino, a los Tomás Bodanovich en distintos momentos de nuestra vida. Y yo creo que también es importante decir que en algunos momentos eso va a requerir decir, bueno, hoy no soy yo, ¿no? Pero eso no significa que entonces tampoco tiene que ser el otro, significa que la pregunta tiene que ser cómo nosotros colaboramos desde esas distintas visiones para poder conformar un proyecto que nos excede por lejos. Por su liderazgo en Renca, muchas personas piensan que usted sería un muy buen candidato presidencial, no porque esté marcando las encuestas nacionales hoy día. Porque no pasa eso. Claro, pero por su mirada de país, justamente este espíritu como más transversal y lo que ha logrado hacer en Renca. ¿Es un objetivo para usted ser candidato presidencial, 4 años más, por ejemplo, ser candidato o después? Mi objetivo es consolidar la transformación que hemos iniciado en Renca, desde ahí dialogar con los desafíos que tiene Chile y poder colaborar también en la construcción de una socialdemocracia para nuestro país. Yo soy un actor político y por lo tanto no diría en ningún caso le cerraría la puerta a ninguna alternativa, pero por lo pronto el rol que juego y durante los próximos años es desde Renca y desde ahí espero colaborar activamente en el bienestar de Chile. A todos los actores políticos, la gran mayoría les gustaría ser presidente, ¿no? Yo no sé si es algo... Mira, en séptimo básico mis compañeros en el Instituto Nacional me eligieron presidente de curso y me puse a llorar. Y finalmente terminamos eligiendo a otro porque, bueno, no quería, ¿no? Y ellos se acuerdan ahora de eso y me ven en lo que ando. Yo no diría que no, me parece que eso sí sería un error, ¿no? Y hay hartos ejemplos de políticos que han dicho yo nunca sería esto y luego son eso, pero no es algo que yo esté buscando, además que el proyecto que a mí me interesa colaborar para Chile es un proyecto que no depende de quién lo lidera, depende de la sustancia y la fuerza que nosotros podamos representar en los programas, en la gestión, ¿no? En las prácticas, en la generosidad. Y de nuevo, hoy día yo creo que mejor puede representar ese proyecto ya no solamente para los próximos 4 años, sino que para las próximas décadas, respecto de convocarnos a esa conversación, es Carolina Toá. Más que Tomás Bodanovich, por ejemplo, muy cercano a usted y que el Frente Amplio está tratando de que acepte ir a una primaria. Yo creo que Tomás, sin duda, sería un increíble candidato. Creo que Tomás, además, tiene pergaminos que sobran, ¿no? Pero fíjate tú que, y yo en esto empatizo mucho con Tomás, si Tomás dejara de ser alcalde de Maipú, además de lo que significa eso respecto al compromiso que él acaba de asumir con sus vecinas y vecinos, hay incertidumbre respecto de quién quedaría como alcalde de Maipú. Esto mismo le pasa a Orrego. ¿Quién sería gobernador de la región metropolitana si es que Orrego asumiera una candidatura? Bueno, esas preguntas para los que somos actores políticos que hemos asumido un compromiso con nuestra comunidad es la primera que importa, ¿no? Entonces yo invito a todas y todos que además yo entiendo perfectamente la presión para que en este caso Tomás asuma un rol distinto, pero yo creo que lo primero, y eso habla muy bien de Tomás, que cualquiera que hable con él tiene que tener en mente es a los vecinos de Maipú, el compromiso que él ha asumido, y además que Tomás tiene menos de 40 años y que le quedan años todavía en esto, ¿no? Yo estoy seguro que él va a tomar la mejor decisión pensando siempre en sus vecinas y vecinos. Alcalde Claudio Castro, muchas gracias por esta conversación. Muchas gracias a ti, ha sido un gustazo. Y vamos a una pequeña pausa y ya seguimos con más influyentes. A continuación, Andrea Repeto. Espérennos.
Ya estamos de vuelta acá en Influyentes de CNN Chile con nuestra siguiente invitada, la destacada economista Andrea Repeto. Bienvenida, Andrea. Hola, muchas gracias. Un gusto estar acá. Gracias por la invitación. Bueno, y además ha sido premiada en el contexto de un nuevo 8M por Comunidad Mujer, justamente por tu trayectoria de economista muy destacada, y además eres directora de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica, así que tenemos muchos temas que conversar, Andrea. Así es. Partamos por las prioridades en materia de género, ¿no? Porque este es un nuevo 8M, el mes internacional de la mujer, y empieza entonces el tema de ver cuáles son las prioridades. Han salido muchas encuestas, las mujeres en general están reportando como dos áreas muy relevantes: el empoderamiento económico por una parte, todo relacionado con poder trabajar, con igualdad salarial y también la violencia, ¿no? ¿Qué crees tú que tiene que ser una agenda prioritaria para este año que queda de gobierno en materia de igualdad de género? Y, en el fondo, ¿qué otras agendas debieran sumarse para lo que queda del año y para el ciclo que viene? Sí, bueno, las mujeres en términos económicos, que el primer descriptor que hiciste, hemos avanzado mucho en el país. Si uno mira los últimos 20, 30 años, la verdad es que la inserción laboral de las mujeres se ha expandido de manera muy importante, y también en la educación, sobre todo en la educación superior. Hoy día hay más mujeres estudiando que hombres en la educación superior, pero aún así quedan brechas y nos queda trabajo por hacer. De hecho, para nuestro nivel de desarrollo estamos algo rezagados en este aspecto. Y cuando uno piensa en un gobierno que le queda solo un año y en los proyectos que han sido de larga discusión, pero que son importantes en estos términos, yo te daría dos. Uno, el proyecto de Sala Cuna. Hoy día tenemos esta regulación en el Código del Trabajo que obliga a las empresas que tienen 20 más trabajadoras a tener un servicio de Sala Cuna, y eso encarece la contratación de las mujeres, además de generar otros problemas. Y esto es algo que ha habido casi 20 proyectos de ley, iniciativas, ya sea parlamentarias o de ejecutivos, para cambiar esto, y hoy día sí se está avanzando. Ya, ¿y eso va a avanzar o no? Porque había un cierto consenso, o bastante consenso, podríamos decir, político en torno a que Sala Cuna era un proyecto prioritario para que más mujeres pudieran trabajar, que esos niños quedan muy cuidados, pero no hemos sabido desde el año pasado en qué está. Sí, este proyecto siempre ha ido por el lado laboral para hacer los cambios que se requieren al Código del Trabajo, pero también tiene aspectos educativos. Y donde se ha quedado siempre entrampado en el pasado era en lo segundo, en que tenemos que asegurarnos que lo que le vamos a entregar a estos niños y niñas y asegurarle a la familia es que vamos a hacer una educación y un cuidado que sea de calidad. Porque va a ser parte del desarrollo importante para los niños y las niñas hacia el futuro. Entonces, ahora hay dos proyectos que están avanzando ambos. Uno es una indicación sustitutiva a un proyecto del presidente Piñera, y el segundo es un nuevo proyecto de modernización de educación parvularia. El segundo ha avanzado mucho, está en la última, creo que le faltaba pasar por la Comisión de Hacienda en el Senado y luego ir a la sala. Viene de la Cámara de Diputados, así que espero que no haya un tercer trámite. Y también el proyecto del 203 está en la cola ahí para entrar a su discusión en la Comisión de Trabajo en el Senado, luego le falta Hacienda y la sala. Yo creo que esto es algo que es posible, que efectivamente tengamos un acuerdo político en un tema que es tan importante prontamente, y podamos echar a andar esto, porque va a ser un trabajo de largo plazo. Necesitamos instalar estos jardines, necesitamos expandir la oferta, necesitamos que la oferta esté ubicada donde sea necesaria, y necesitamos que las familias confíen en ella también. También, claro, porque también hay familias, digamos, que no quieren llevar a su hijo a la Sala Cuna, pero también vemos que en las encuestas de trabajo, ¿no?, sobre todo las mujeres más vulnerables, la principal razón para no poder acceder al mundo del trabajo es que no tienen dónde dejar a sus niños, y cálculos de economistas como Rodrigo Valdés cifran hasta en 3 puntos o 4 puntos del PIB lo que Chile podría crecer si es que más mujeres se pueden ingresar al mundo del trabajo, ¿no? O sea, esto es un proyecto también de desarrollo para el país. ¿Cómo, Andrea, lograr ver este tipo de proyectos, por ejemplo, u otros como de inserción laboral femenina, como proyectos de desarrollo del país, como proyectos en pro del crecimiento económico, de la educación y cuidado de los niños? Porque a veces hoy día la agenda de género se ve como, ya las mujeres quieren más privilegios y ya han logrado demasiadas cosas, y eso también lo reportan varias encuestas. Esto no tiene nada de simbólico. Es muy concreto, es muy concreto para las propias mujeres, por cierto, para su propio desarrollo laboral, inserción social, tiene tantos ámbitos. Es bueno para los niños y las niñas que van a tener esta posibilidad de una buena educación desde muy pequeño, y sabemos muy bien que eso es una diferencia para toda la vida.
También proporcionalmente estos van a ser mujeres de mundos más vulnerables, que muchas veces trabajan de manera informal, trabajan desde la casa. Todos los que estuvieron encerrados para el COVID con niños pequeños saben muy bien lo difícil que es cuidar y trabajar al mismo tiempo. Entonces estamos potenciando la posibilidad de que muchas mujeres y las familias desplieguen sus capacidades. Sí. Andrea, otro tema desde el punto de vista de lo que falta en términos económicos tiene que ver con la brecha salarial, que se calcula entre un 20 y un 30% de diferencia en lo que ganan en Chile mujeres y hombres con el mismo trabajo, ¿no? ¿De qué manera crees tú, porque hay una ley que está, digamos, tramitándose, elaborándose para ver esto, pero es un tema complejo porque a veces los sueldos no están homologados, pero ¿qué explica que, como dices tú, estando hoy día la generación más educada de mujeres en la historia de Chile, todavía persista que en razón de que son mujeres se les paga un 20 o un 30% menos? Hay distintos ámbitos de esto. Algo tiene que ver con la política pública. No solamente el artículo 203 del Código de Trabajo carga sobre las mujeres el deber de cuidado. La mujer trabajadora que también cuida, sí está descrito, pero no los hombres, el postnatal, qué sé yo. Hay varios artículos en el propio Código Laboral que están generando eso. Hay otra parte que tiene que ver con discriminación, ya sea abierta, cerrada, implícita, o que uno se da cuenta o no se da cuenta, en que asumir cosas sobre las mujeres que no asumes de los hombres. Por ejemplo, esto sucede sobre todo en los cargos más importantes, es que tienes que estar disponible para tu trabajo todo el tiempo. Y claro, no puedes es lo que estar estudió disponible Claudia para Goldin, ¿no? La premio Nobel Exacto. de Economía, ¿no? Justamente diciendo que hay un punto en que los hombres están disponibles para esos trabajos de 70 horas a la semana y las mujeres empiezan a no estarlo. Claro, entonces no estás disponible para ese trabajo que es mejor remunerado y que tiene muchas más posibilidades de desarrollo. Entonces son las empresas y el sector privado también que tiene que abrir los ojos y pensar en que si quiere todo este talento femenino que está dejando de aprovechar, tiene que ofrecer un modo de describir estos trabajos, la modalidad de trabajo tiene que permitir que tú puedas conciliar esas otras, a veces son emergencias. La crianza interrumpe, criar o cuidar en general interrumpe otras cosas y tenemos que poder permitir esas interrupciones y que los hombres también estén disponibles. Claro, ese es el punto, ¿no? Como el cambio cultural necesario, porque en el fondo si no es imposible que una mujer pueda, con toda la carga, digamos, de cuidado que ya tienen las mujeres en Chile, que se calcula que son 2 horas más al día en labor de cuidado que los hombres, poder estar, digamos, igualmente competitiva que un hombre en el mismo cargo, ¿no? Exacto. Entonces necesitamos que los cargos sean para que todos puedan responder a otras necesidades en caso de que sea necesario. No estamos diciendo así como la hiperflexibilidad que hoy debe trabajar o no. Hoy suceden cosas, te llaman de la escuela, del colegio, le pasó algo a tu hija, a tu hija. ¿A quién llaman? Llaman a la mamá. Y la mamá es la que sale corriendo disponible la mayoría de las veces, no siempre por cierto, o dependes de otros, necesitas que haya un abuelo, una abuela, un tercer cuidador. Necesitamos volver a modelar ese modo de trabajar que permita esta corresponsabilidad para hombres y para mujeres. Otro tema que es muy importante y yo quiero que entremos también en la economía y en la economía de nuestro país tiene que ver con la informalidad, ¿no? Por un lado, las mujeres tienen un desempleo más alto que los hombres, casi 2 puntos de diferencia en la última encuesta de empleo de mayor desempleo. Y por otro lado también mucha informalidad, ¿no? Que eso, todas estas políticas, por ejemplo, de esa lacuna u otros derechos, no le llegan a las mujeres que no están contratadas con un empleo formal. ¿Cómo se puede combatir esta informalidad que afecta no solo a mujeres, también a hombres, pero una proporción importante a ellas también? Sí, yo creo que tenemos primero que empezar a entender mejor qué es lo que significan las cifras de informalidad que tenemos, que son oficiales y que están modeladas a cómo se hacen de manera internacional. No son peculiares en ese sentido. Pero la informalidad hoy día se mide según si tu empleador cotiza por ti. Entonces, una persona que cotiza por sí misma porque trabaja honorarios aparece como informal. Creo que primero hay que ponerle o sea, estaría más inflada. Un buen orden de magnitud, exacto. Tú puedes ser un profesional top que da boletas y puedes estar o no cotizando, pero aparece como informal en las estadísticas. Entonces, creo que primero tenemos que aprender a evaluar lo que estamos haciendo. Sin embargo, dicho eso, es cierto que las mujeres tienen más dificultades en el mercado laboral en términos generales, por la regulación, por las normas sociales, por las expectativas, por las autolimitaciones que también a veces se ponen las propias mujeres. Y cuando tú tienes un grupo
que puedes identificar que tienen más dificultades, tú tienes que buscar apoyos especiales. En la sala cuna, por cierto, el cuidado, sin ninguna duda, porque no son solamente niños y niñas. También tienes que modelar subsidios al empleo, tienes que facilitar que los empleadores los quieran contratar y que las mujeres vean que hay una remuneración por la cual vale la pena salir a hacer eso. Nosotros tenemos hoy día lo que existe el bono del trabajo de la mujer, que es muy pequeño y que no lo cobra, estoy inventando el número, pero debe ser del orden del 25% de las mujeres que tienen derecho a este subsidio lo cobra. Quizá no conoce que está, quizá es muy pequeño, quizá hay que hacer un trámite. Y entonces tenemos todavía espacio para seguir revisando las propias políticas que estamos haciendo para apoyarlas y poder tener una inserción. Bueno, y para que aumente el empleo, por supuesto, en hombres y mujeres, pero especialmente en mujeres, que están 9,1, creo que es la última cifra de desempleo femenino. Se necesita crecer más, un tema que ya está como prioritario en la agenda, Andrea. Y ¿qué crees tú que es prioritario hacer también este año, ahora en el corto plazo, para crecer más? Pensemos que Chile lleva más de 10 años creciendo al 2% en torno a eso, que es un crecimiento muy por debajo de lo que el país necesita. Sí, mira, si uno pone este tema del crecimiento en perspectiva, uno se da cuenta que en realidad esto es una tendencia que viene hace mucho tiempo. Lo que se conoce como el PIB potencial, nuestra capacidad de crecer depende de cuánta inversión haya, de cuánto empleo tengamos, de cuán productivas sean las empresas y dónde sucede la producción. Eso se ha ido deteriorando de manera sistemática desde finales de los años 90 y como que nos encontramos ahora con esta sorpresa. Yo creo que ha habido eventos también en la economía que han escondido esto y que nos han permitido como dilatar este problema. Tuvimos el boom del precio del cobre, durante el mediados de los años 2000 aproximadamente, en que fuimos más ricos sin tener que esforzarnos más. Después pasan cosas que no son buenas, pero que también nos permiten crecer más. Por ejemplo, el terremoto del año 2010, fuimos más pobres porque se nos cayó la infraestructura, pero hubo mucho más empleo porque había que recuperarla. Lo mismo sucedió ya hacia el 2021, sobre todo, con la recuperación del COVID. Hubo mucho gasto fiscal y además al mismo tiempo hubo los retiros, entonces crecimos muy rápido y como que lo escondimos. Y después hemos estado en este tiempo en un periodo de normalización, de recuperar un crecimiento más sano en el sentido de que no dependa de estos excesos que tuvimos, que nos llevaron a inflación además, así que hubo que detener la economía. Y hoy día estamos como de nuevo en nuestra tendencia. Quizás este año vamos a crecer al 3% por ahí, pero como bien dices tú, no es satisfactorio. Y por lo tanto tenemos que mirar más atrás qué es lo que nos dejó de suceder, que ya no hemos tenido estas nuevas oportunidades, quizá era más fácil crecer cuando éramos más pobres y hoy día tenemos que buscar otras cosas. Todo lo que tenga que ver con el cambio climático puede irnos en contra porque tenemos incendios y muchas cosas, pero al mismo tiempo es una oportunidad para nosotros, el hidrógeno verde y todo lo que tenga que ver con esa transición energética. Tenemos un rezago en la participación laboral de las mujeres, tú decías los números recién, acá hay un espacio también de potencial crecimiento que no estamos utilizando de manera correcta. Y luego está toda esta otra discusión que se enreda con la política también, pero que tiene un grado de ser ciertos también, por cierto, que es toda la dificultad de tramitación de la permiso. permisología, ¿no? Y sí, yo lo encuentro un poquito peyorativo que se hable de ese modo. Y también es cierto que tenemos impuestos a las empresas que son muy altos para el estándar internacional. Pero en todo ese marco tenemos un sistema político que no ha sido capaz de poder ver esto en su conjunto, acordar modos de avanzar, y también creo que parte de una agenda de crecimiento pasa porque tengamos una agenda política que permita tener conversaciones que avancen. La reforma del sistema político, ¿no? Que se está tramitando ahora, una reforma más minimalista, pero poner umbral para la existencia de partidos, imponer cierta disciplina partidaria con pérdida de escaño para los parlamentarios que entran en un partido, se salen y siguen ahí. ¿Tú crees que algo así sería necesario, no solo para, digamos, ordenar el sistema en que hoy día hay 20 y tantos partidos y más información, sino también para lograr crecimiento económico? Sí, yo creo, lo voy a contestar como economista, yo creo en los incentivos y creo que la política también necesita incentivos para funcionar mejor, para poder llegar a acuerdos, para no estar mirando constantemente la pugna del corto plazo, quién gana esta pequeña batalla, y podamos pensar en qué es lo que viene más adelante. Y yo creo que probablemente hay que fortalecer a los partidos. Yo entiendo que los partidos no están muy bien evaluados hoy día en
no solamente en Chile, probablemente esto es algo más internacional, pero hay que fortalecerlos y algunas de las cosas que tú diste como ejemplo van en esa dirección. Que si cada parlamentario es un propio partido, casi estoy exagerando, una pyme, y si no quiero, me salgo de aquí a pesar que gané con los votos de esta otra lista, no podemos avanzar. Sí. Ahora, desde los gremios empresariales han planteado también, bueno, la permisología como algo muy complejo porque finalmente acarrea incertidumbre, los permisos no dialogan entre sí y si finalmente se demoran 10 años en saber si un proyecto va a tener viabilidad o no, y a veces después de 10 años es no, bueno, evidentemente desincentiva y puede llevar la inversión a otros países. ¿Estás de acuerdo con eso? Sí, no, sí, por supuesto que hay que volver a mirar, hay que racionalizar, pero hay que tener cuidado con qué es lo que estás protegiendo cuando tienes los permisos. Necesitamos permisos porque necesitamos proteger ciertos valores, ciertos bienes, y a veces se ridiculiza esto. Y cuando queda un problema, un socavón en un edificio, todo el mundo pregunta, ¿y quién dio el permiso? Claro. Entonces tenemos que pensar en cada uno de estos casos qué es lo razonable, dar certeza, cuánto tiempo, qué pasos tienes que seguir y que todo suceda probablemente de manera conjunta y no de manera aislada en silos como funciona de hecho en nuestro Estado. Claro, como de manera inorgánica. También ha habido no una relación fácil, digamos, entre los empresarios, los gremios empresariales y el gobierno, ¿no? Por un lado, el presidente Boric ha dicho que encuentra que algunos tienen pesimismo ideológico, que en el fondo encuentran todo malo, y por otro lado también desde los gremios han dicho, bueno, hay que cambiar, digamos, el tono, hay que acercarse, hay que acercar posiciones y dejar de pensar en subir impuestos. Al revés, hay que bajar el impuesto corporativo, que esté en un nivel competitivo dentro de los países de la OCDE y no ver, digamos, desde una cierta sospecha a la empresa. ¿Tú ves esa dicotomía, ese conflicto profundizándose, mejorando? Sí, uno escucha esto, pero al mismo tiempo observa circunstancias en que he logrado llegar a acuerdo. Yo creo que la reforma de pensiones es un excelente ejemplo, es algo que se veía muy, muy lejano y hubo una moderación desde el lado del gobierno y de la izquierda muy grande. De hecho, entregaron cosas que uno nunca habría sospechado. La idea del fondo común con las cotizaciones previsionales, por ejemplo, es algo que son señales de estar disponibles para hacer cosas que en otras circunstancias pareciera que, por lo menos la descripción, la manera en cómo hablan y cuál es el discurso que dan, no está alineado con eso. Yo creo que ha habido mucha moderación y eso es lo que ha permitido hacer cosas como la reforma de pensiones, que era hasta hace poquito casi impensable. Andrea, y justo el tema que viene es qué pasa con el endeudamiento y el sobregasto, ¿no?, de Chile. Justamente cuando fue la tramitación de la reforma de pensiones, fuiste tú, junto con otros economistas que dijeron, alertaron con la viabilidad fiscal de esto, que después realmente hubiera la plata para poder financiar toda esta reforma. ¿Tienes todavía ese temor o esa aprensión respecto de cómo se va a responsablemente financiar fiscalmente esta reforma? Bueno, esta es una aprensión que es como más general. Si uno mira los datos desde la crisis del 2008-2009, que nuestra deuda viene creciendo, y todavía tenemos un nivel de deuda que es sostenible, pagamos más intereses y dedicamos montos a aquello, y el problema es la tendencia. Que es una tendencia que hay que detener, y yo creo que en eso hay bastantes acuerdos. O sea, cuánto nos cobran adicionalmente por el premio riesgo, la clasificación de nuestra deuda es muy buena para estándares internacionales. Estamos en las mejores clasificaciones del mundo. No queremos perder eso, porque en el minuto en que venga una nueva crisis, ya no va a haber tanto espacio para endeudamiento. Y los compromisos que hacen los estados con la ciudadanía, te vas a preguntar, ¿cumplo mi compromiso con la ciudadanía o cumplo mi compromiso con quien me prestó la plata? Y no queremos llegar a esa tensión. Eso es un poquito de la preocupación. En respecto de la reforma de pensiones, hay un préstamo que está tomando el Estado desde los trabajadores, 1,5 que se va a pagar más adelante. Y uno se pregunta con qué recursos lo vamos a pagar más adelante. Y detrás de esta reforma, el financiamiento está comprometido en lo que se llama la Ley de Cumplimiento Tributario, que es otra ley en que uno podría describir este gobierno se moderó mucho y terminó haciendo algo muy distinto de lo que había ofrecido inicialmente, pero es una recaudación que es incierta. Entonces, ha pasado otras veces que se ha hecho el compromiso con aumentos de impuestos que vamos a financiar, la PGU fue así, nunca hubo completamente el financiamiento para la PGU y las nuevas reformas que se hicieron no están rindiendo lo que se esperó que rindieran. Entonces, estamos comprometiendo un gasto que es cierto,
con recursos que son inciertos. Y lo hemos hecho varias veces en el último tiempo, y yo creo que ese es el problema profundo que tenemos de por qué las cuentas fiscales se están poniendo cada vez más estrechas. Y desde ese punto de vista, ¿se ha excedido en el gasto el ministro de Hacienda, Mario Marcel, y su equipo? Y especialmente porque la DIPRES calculó mal los ingresos, por ejemplo, del litio y otros, con lo cual hay que, según que, digamos, ajustar 600 millones de dólares. El Comité Fiscal Autónomo ha pedido 1.500 millones más de dólares de recorte. O sea, estamos hablando de cifras bien importantes de una situación compleja. Sí. Es muy difícil hacer todo esto. El gasto público tiene mucha inercia porque está comprometido por leyes. La mayor parte está comprometida. Y las cosas que uno puede jugar y mover son los viáticos. A veces los gobiernos dejan de gastar en infraestructura para poder financiar estos otros compromisos. Entonces es una tarea que es muy difícil de hacer, y en los 600 millones de los que hablas tú recién, los acordaron, los redujeron y todo el mundo alegó después. La fiscalía, salió todo el mundo a decir, pero ¿cómo nos recortaron la plata? Es muy difícil hacerlo. Entonces aquí se necesita un gran acuerdo político. 1.500 millones de dólares en un año es mucho, y no se le está pidiendo que sea en un año, es de aquí en adelante. Entonces, si bien hay como... se apuntan a ciertos lugares donde se podría obtener esa plata en los programas mal evaluados, el exceso de trabajadores del sector público. Necesitamos sentarnos a ver cuáles de esos de verdad necesitan apuntalarlo, no cerrarlo, porque están ahí por una razón de ser. Y cuáles otros de verdad quizás no son necesarios, o podemos utilizar esos mismos recursos por otro lado. Hay un trabajo con lupa mucho más cuidadoso que hacer antes de decir, bueno, ya, reduzcamos 1.500. Si uno mira las campañas políticas anteriores, el gobierno de Piñera, por ejemplo, propuso un programa que costaba 14.000 millones de dólares y dijo, la mitad de eso lo voy a sacar de programas que voy a cerrar. Y los programas no se cierran. Sí, eso es lo que te iba a decir, porque lo que siempre dicen desde la oposición es, bueno, lo que hay que hacer no es sacarle financiamiento a la Fiscalía o no sé, o a Salud, sino que cerrar programas mal evaluados, no sé, exceso de empleados públicos que cada gobierno va trayendo, ¿no? Asesores, en fin, que van engrosando el Estado, ¿no? Bueno, a ver, nosotros tenemos un Estado pequeño. Y para el estándar internacional y para nuestro nivel de desarrollo tenemos un Estado que todavía es pequeño. Por cierto que debe haber espacios de eficiencia, pero tenemos que decir cuál es ese programa mal evaluado que creemos que hay que cerrar. Porque yo te podría decir que el programa que atiende a los niños en que un adulto significativo se va privado de libertad, la madre, ese programa no está bien evaluado. ¿Lo queremos cerrar? ¿Porque está mal evaluado? ¿O tenemos que reformarlo porque necesitamos que este programa funcione mejor y que consiga lo que tiene que hacer? A veces se necesita más recursos y no menos recursos. También son difíciles de cerrar los programas porque tú necesitas acuerdo político. Estos programas existen por ley y tú tienes que llevar al Congreso, y que transversalmente tiene que ponerse de acuerdo y decir, bueno, ok, no vamos a gastar más plata en esto. Es un trabajo que hay que hacer, que yo creo que es relevante hacerlo. O sea, nuestro Estado, por pequeño que sea, tiene que demostrarnos que está utilizando bien los recursos, pero para eso tenemos que hacer un trabajo mucho más cuidadoso, minucioso, detallado, de cuáles son esos recursos, qué es lo que no está funcionando bien y qué es lo que merece ser cerrado y qué es lo que merece ser reforzado, todo lo contrario. Y para terminar, porque se nos está acabando el tiempo, Andrea, justamente el tema que estás tocando tú, y tú diriges una escuela de gobierno, ¿no? ¿Cómo se puede lograr llevar a la clase política en su conjunto a este tipo de diálogos, que son ya, sentémonos, y más allá de un partisanismo o de llevar el agua al molino de cada cual, qué se puede cerrar y cómo? Porque la verdad es que, como decías tú, a lo mejor el programa no está bien, pero el objetivo sigue siendo muy importante y por lo tanto hay que reformular eso, más que cerrar a lo Elon Musk, ¿no? Como esto se cierra y todo lo que estamos viendo en Estados Unidos, en un ambiente tan polarizado y tan caldeado, y además en un año electoral como estamos viviendo en Chile hoy. Sí, el ambiente está bastante hostil desde algún rato atrás. Yo creo que no ayuda que tengamos tantas elecciones. Hemos pasado votando en los últimos años, entonces eso es como siempre la pugna política de corto plazo, donde el que ganó está enojado porque la vez pasada tú no me apoyaste y viceversa. Entonces, sin un sistema político que de verdad haga que valga la pena acordar en vez de tratar de que el otro le vaya mal, porque si no yo no voy a hacer gobierno. Tenemos que buscar un mecanismo de pragmatismo
que permita llegar a estos acuerdos. Y yo creo que tenemos algunas luces. La reforma de pensiones de la que estábamos describiendo recién requirió un acuerdo sustantivo en un tema que ha sido muy difícil y que tiene muchas aristas, que requiere muchos recursos públicos, y se consiguió. Hubo una metodología ahí que desde el Colegio de Escuela de Gobierno y Académica merece estudiar. Hubo, además de años de historia de discusión, pero hubo equipos técnicos, equipos que acompañaron a los partidos políticos, hubo un trabajo que no fue exactamente en el Congreso, pero que permitió que esto resultara. Yo creo que ahí tenemos que aprender sobre cómo hacer reformas sustantivas a pesar del ambiente hostil y de las dificultades propias que nos traen las elecciones en el corto plazo. Y ojalá sea así, Andrea Repetto, para que así el país pueda seguir avanzando y no paralizarse, ¿no? En un juego de suma cero. Andrea Repetto, muchas gracias por esta conversación. A ti, Paula, gracias. Y a ustedes, como siempre, muchas gracias por su sintonía y nos encontramos la próxima semana.